quiero compartir con ustedes algo que no termina de sorprenderme, y es esta frase. Kyrios es la palabra que se utilizaba en el año 0 para hablar específicamente del emperador. ¿Sí? El emperador romano era el Kyrios, el jefe, el propietario, el dueño de todo lo que había en el imperio. Y es importantísimo descubrir que esta palabra Kyrios, que se le daba al emperador, es la palabra que los cristianos utilizaban cuando hablaban de Jesús como el Señor. Y por ejemplo, mire, yo he comenzado este año a leer esta Biblia, una Biblia que es solamente el Nuevo Testamento, no toda la Biblia, pero es grande así porque tiene mucho comentario. Y yo quiero hacer una pequeña lectura para que usted se dé cuenta de por qué yo vengo compartiendo, insistiendo en el reino y el rey. ¿Sabe cuántas veces vemos en el Evangelio de Mateo la palabra Señor? Solo en Mateo, 46 veces. En Lucas, 79 veces. En Marcos, 15 veces. Juan, 47 veces. Hechos de los Apóstoles, 102 veces la palabra Señor. Y si seguimos leyendo en todas las cartas hasta, que es lo que yo leí, hoy lo último en Primera Tesalonicenses, 480 veces la palabra Señor. Esto habla un poco del argumento del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas de las que se habla. Se habla del amor, se habla del perdón, se habla de la gracia, pero ningún tema sobresale del resto como Jesús, como Señor. Y yo creo que indudablemente cuando uno comparte la palabra, cuando uno predica, pocas cosas causan más satisfacción para quien está predicando que cuando termina la prédica alguien venga y diga: la palabra fue para mí. Y creo que hay muchas cosas que nosotros podemos percibir, la palabra es para mí. Pero cuando nosotros pensamos Jesús es el Señor, o decimos Jesús es el Señor, es muy simple, es muy fácil. Hoy tenemos el señor José, el señor Nico, el señor Juanjo, el señor Daniel, la señora Susana. Hay muchos señores aquí. Y el error de la iglesia es creer que Jesús es un Señor. Jesús es el Señor, no es un Señor. Ahora, cuando nosotros decimos Jesús es Él, si cambiamos Él por mí, ya ahí la cosa cambia. No es lo mismo decir Jesús es el Señor que decir Jesús es mi Señor. Y otra cosa que aún más garantiza que la palabra nos pega es cuando yo me miro al espejo y le pongo un signo de preguntas. Jesús es mi Señor. Yo y el espejo, ahí. Jesús es mi Señor. Puntitos suspensivos. Yo quiero que abra conmigo, por favor, la Escritura. Vamos a ver algunas cosas que nos hablan respecto al señorío de Cristo. Usted dice ahí, ¿cómo es que eso? Mateo 5, 6 y 7, bueno, capítulos. Son todos capítulos, ¿sí? Lo que es conocido de alguna manera como el Sermón del Monte. Todos, de alguna manera, en algún momento hemos tenido idea o hemos leído sobre el Sermón del Monte. ¿Qué encontramos allí? Ahí encontramos algunas pautas de lo que es el cristianismo. Y una de esas pautas, lo que nos trae la Escritura, no me funciona Cata, no sé por qué. A ver ahora sí, ok. Es también llamado las bienaventuranzas, es decir, las bendiciones. Y es importante encontrar en estos 3 capítulos cosas sumamente valiosas. Ahí vemos cómo, según Jesús, nosotros, sus discípulos, somos la sal y la luz del mundo. Ahí vemos cuando Jesús enseña que cuando alguien te pega en una mejilla, tiene que ponerle la otra. Es fácil decirlo, pero bien difícil hacerlo.
el peligro de hacer riquezas en la tierra, el buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas, no juzgar para que no seamos juzgados, la viga en el propio ojo, que nos es más fácil de ver la paja en el ojo ajeno, cosas como es la regla de oro, no que hagamos con los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros, todas estas cosas que indudablemente cuando uno lo lee, se encuentra con que esto es la columna vertebral del cristianismo. Es decir, un cristiano debe necesariamente tener como objetivo en su vida vivir el Sermón del Monte. Y cuando uno lo lee, dice, los 10 mandamientos que son difíciles de cumplir, esto es mucho más difícil de cumplir, hermano. Mucho más pesado para cumplir. Mucho más pesado. Pero esto es lo que Jesús nos enseñó. Y es interesante que Él, después de todos estos 100 y tanto de versículos, termina el Sermón del Monte con algo que quiero que reflexionemos en esta tarde. Busque por favor ahí en Mateo capítulo 7. Jesús comienza a hablar, ya habiendo dado todas estas enseñanzas, enseñó el Padre Nuestro, está también dentro de este contexto. Y Él termina, después de dar todas estas enseñanzas, hablando de algo bastante particular. Versículo 24 en adelante. Dice la Escritura, cualquiera pues que oye estas palabras, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y hasta el 7, 23. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y muchas veces uno leyendo este tipo de afirmaciones, uno se pregunta por qué Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Porque los escribas fundamentaban su enseñanza en lo que dice la ley. Y Jesús sí enseñaba lo que dice la ley, pero les ponía las dos alternativas. Y vemos en este tramo de la Escritura algo sumamente interesante. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos dice cuánto sea importante comprender lo que Jesús está planteando aquí. Dos personas, un hombre prudente y un hombre insensato. Si vamos un poquitito más arriba, nos vamos a encontrar también que hay un camino estrecho y un camino ancho. Una puerta estrecha y una puerta ancha, todo dentro del mismo contexto. Y Jesús dice, cuidado, porque no es cuestión de saber, es cuestión de reconocer. Cuando nosotros pensamos en una persona que asiste todos los domingos a los cultos, esa persona canta los domingos, no adora, canta, ¿sí? No es lo mismo, hay mucha diferencia. Una persona que lee la Biblia, una persona que comparte con los demás de Jesús, pero llega el momento de tomar decisiones y hace lo que quiere. No toma en cuenta lo que Jesús dice. Y Jesús dice, ese es un insensato, porque conociendo la verdad, no la hace, no la vive.
Y cuánto es importante para nosotros cuando nosotros pensamos específicamente en cómo podemos analizar cuando vemos una persona pálida. ¿Qué decimos? Esa persona está anémica. Puede ser o no, pero para saber si está anémica debemos hacerle un examen. Y ahí dice cuántos glóbulos rojos tiene y cuántos glóbulos blancos tiene. Pero mire, estas dos personas individualizadas por Jesús, la puerta ancha y la puerta angosta, el camino estrecho y el camino ancho, los árboles que dan buen fruto y los árboles que dan mal fruto, no está hablando específicamente ni de puertas, ni de árboles, ni de caminos, sino dos personas que son individualizadas. Una persona que habla, que dice, pero no obedece, y otra que sí reconoce que Jesús es el Señor, que Él es el camino, que Él es la verdad, y vive en consecuencia. Porque es muy fácil proclamar Jesús es el Señor. Y aún es fácil decir Jesús es mi Señor. Y otra cosa bien diferente es vivirlo. Cuando nosotros planteamos esto, mire lo que Jesús dice. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el que entra, no el que dice. Esto nos muestra algo bien claro, y es estas dos situaciones. Cuando nosotros pensamos en una persona que simplemente habla, Jesús es el Señor, o Jesús es mi Señor, pero no obedece, las consecuencias son las que ustedes ven de color blanco. Es una persona religiosa, es una persona normalmente atada a costumbres, por eso dice fariseo. Es una persona que vive constantemente insegura de su relación con Dios. Es una persona que tiene los ojos puestos en lo que hacen los demás. Es una persona que critica. Estoy hablando de una persona que teóricamente uno lo ve. ¿Y qué es lo que sucede? Sensación de orfandad espiritual. Situaciones donde hay una insatisfacción continua de su vida espiritual. No hay satisfacción. Siempre está bien lo que Pablo dice, corriendo por detrás de todo viento de doctrina. Por acá, por allá, esto no me satisface, esto no me satisface, esto tampoco, esto tampoco. Encontramos un vacío y la persona totalmente inestable en sus convicciones. Hoy está convencido, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy le gusta esto, mañana le gusta lo otro. Hoy quiere hacer esto y buscando siempre cosas nuevas. El secreto, hermanos, es la obediencia. El secreto es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a la Escritura, mire las consecuencias. Su espiritualidad es una espiritualidad viva. Usted tiene deseos de Dios. Otra cosa, va creciendo visiblemente, pero no porque usted lo dice, los demás lo notan. Otra característica es que la persona tiene seguridad de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hizo su parte y Dios no miente. La persona que insiste en la fidelidad de Dios y no se preocupa, descansa solo en lo que hizo Dios. Y yo no hago nada. Y eso genera... Todas las relaciones funcionan de esa forma. Indudablemente la persona que busca ser fiel mira su propia vida, no está mirando la vida de los demás. No me sirve mirar a los demás. La persona que vive la obediencia a la Escritura, hermano, es una persona que tiene una sensación de familiaridad y pertenencia al reino de Dios. Sabe que Jesús está con él. ¿Por qué? Porque él hizo todo lo que podía por obedecerlo. Aunque a veces no se puede. Llegamos a los pies de Cristo y decirle, Señor, no pude.
quise hacer como tú dices, pero no pude, necesito de tu gracia, ayúdame, sostiéneme. Otra característica de la persona que obedece la Escritura es una certeza espiritual, una estabilidad en general en todas las áreas de su vida. No estoy hablando de una persona perfecta, estoy hablando de una persona estable. Cuando uno lee la Escritura, descubre cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Por esto, yo creo que cuando uno ignora cuál es la voluntad de Dios, puede equivocarse. Pero cuando uno conoce, tiene dos alternativas. Ya no es que no conozco. Ahora sí conozco. Dos posibilidades. ¿Obedezco o no? Si Jesús es mi Señor, la opción de no obedezco no puede ser. Yo tengo que obedecer. Porque por eso es mi Señor. Si no, no es mi Señor. Sin obediencia no hay señorío. Cuando nosotros planteamos necesariamente qué es ser obediente, mire, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aquí vivimos en una zona donde hay mucha arena y también vemos zonas donde hay roca. Y recuerdo que una hermana, hace unos meses atrás, en Monza, cuando hablamos de la casa edificada sobre la arena y la casa edificada sobre la roca, ella me dijo, ¿y pastor, si la edificamos sobre la tierra? Entendí lo que me quiso preguntar. De esto vamos a hablar la semana que viene, sobre la casa en la tierra. ¿Sí? Sí, porque bueno, yo no la edifico sobre la roca, como dice Jesús, pero tampoco sobre la arena. Se cae de maduro, que en la arena se va a caer. Entonces la edifico en la tierra. La semana que viene vamos a tratar este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Siempre Jesús nos habla de dos tipos de personas. La persona que se somete a la autoridad de Dios y la persona que no se somete a la autoridad de Dios. Yo puedo reconocer hoy, después de mucho tiempo de trabajo pastoral, que el 99% de las personas que han venido con problemas a buscar un consejo es por desobediencia. Y no por desconocimiento, es por desobediencia. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no tomamos Jesús es el Señor con el peso que debe tener. Cuando nosotros asumimos que Jesús es el Señor, yo no discuto con Él. No puedo, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño, porque Él es el propietario, porque Él me compró, porque Él pagó por mí. No puedo discutir con Él. No es una opinión, es la opinión. Jesús nunca dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy el camino. Él es el Señor, Él es la vida. No es una entre tantas, es una. Y cuando nosotros vemos a Jesús desde ese punto de vista, hermanos, todo lo que dice la Escritura se transforma. Todo. Por una sencilla razón. Él se coloca en el lugar que corresponde. Recuerdo hace unos años atrás, el pastor Marcelino en una prédica utilizó una frase que me quedó muy cerca de mi corazón. La cara más horrible del humanismo es cuando un hombre pretende ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. La cara más horrenda del cristianismo es cuando un hombre pretende ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Y cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, cuando de pronto yo me digo a mí mismo, yo tengo el derecho, eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo el hermano, los esclavos no tienen derecho. Y lo bueno del caso es que cuando nosotros hablamos, no quiero hablar de la esclavitud deseable porque ya lo compartió Susana,
Pero cuando nosotros hablamos de Jesús como el Señor, no es un Señor que viene con un látigo, es un Señor que me dice, escoge, esta es mi opinión, yo te he demostrado que te amo, ¿qué quieres escoger? Escoge. Yo te voy a comparar para un hombre inteligente o un hombre insensato, pero depende de vos. Y ahí está la autoridad de Jesús. Él nunca, jamás obligó a nadie, pero expuso la verdad. Y nos dejó a nosotros la responsabilidad de hacer o no. Ahora, cuando nosotros decimos esta expresión, Jesús es el Señor, veamos algunas cositas. ¿Cuáles son las consecuencias de confesar que Jesús es el Señor? La primera, voluntariamente me sujeto a su voluntad. Voluntariamente. Y cuando no quiero, lo que compartíamos el viernes en la vigilia. Cuando yo no quiero, tengo que obedecer aunque no quiera. Pero si no lo siento, lo siento. Tengo que obedecer igual, porque Él es el Señor y yo lo elegí. Hoy vivimos en un tiempo en el que de pronto todos los derechos humanos están siendo, este tiene derecho, este tiene derecho, este tiene derecho, este tiene derecho, y ese virus, hermano, está en la iglesia. Yo tengo derecho, no tenemos derecho, si somos esclavos de Cristo, no tenemos derecho. Nos gusta decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero eso significa, yo debo hacer lo que Cristo dice, si quiero. Si no quiero, Jesús dice, eres insensato. Mire, una de las cosas interesantes es que cuando uno peca lo puede hacer por ignorancia, porque uno es nuevo en la fe. Nos puede pasar. Nos puede pasar que estamos aprendiendo, no conocemos perfectamente el territorio, por así decir, y es importante, no me sirve mirar lo que hacen los demás. No me sirve, porque yo voy a ser interpretado por Dios, por mí, no por José, no por Susana, no por Nico, no. Dios me va a mirar a mí, Él sabe quién yo soy, Él sabe cuál es mi capacidad de obediencia y en base a eso Él me va a decir inteligente o insensato. Otra consecuencia, se debe crecer en determinadas áreas. No todo lo aprendemos de la mañana a la noche, pero no podemos de pronto estar luchando con cosas. Como Pablo dice, ya vosotros deberíais ser adultos, pero les tengo que dar leche espiritual, porque aún sois niños. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Eran gente adulta? Sí, pero se comportaban espiritualmente como niños y Pablo dice, yo no les puedo dar una comida sólida, porque tienen que digerir primero la leche y después la comida sólida. Por eso, cuando nosotros estamos aprendiendo y vemos nuestro error, decimos, ok, he sido un tonto, me he equivocado, no he sido obediente, debo cambiar. Y tengo 3 armas con las cuales luchar: la escritura, la oración y el consejo. La escritura, la oración y el consejo de un hermano ya experimentado y un hermano que me muestre los frutos de los cuales veíamos antes, una persona equilibrada, una persona de espiritualidad viva, no cualquiera. ¿Por qué? Por una sencilla razón, cuando nosotros nos sometemos a Cristo, las consecuencias son estas. Entre otras cosas, todo lo que yo tengo pertenece a Cristo. Mi tiempo, de esto ha compartido Susana, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, todo lo que soy y lo que tengo le pertenecen a Él, porque Él es mi dueño, Él es mi propietario.
Cuando nosotros analizamos esto, ¿qué significa que Jesús es mi Señor? Que todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Él. Que cuando yo tengo que tomar una decisión, la decisión que tome es de acuerdo a su voluntad y no como me parece a mí o a mis amigos. Absolutamente no. Lo importante es qué dice Él, qué dice mi dueño, qué dice mi jefe, qué dice el Kyrios sobre lo que yo estoy por hacer. ¿Lo aprueba? Entonces seguimos adelante. Si Él no lo aprueba, no lo puedo hacer. Porque es bueno para mí. Por eso no lo puedo hacer. Porque siempre su voluntad es buena. Otra cosa, ¿qué significa? Tener a Jesús como mi Señor. Ya no vivo para mí. Cuando empezamos el culto, estábamos orando y en un momento oramos aquí y después cantamos. Y cuando yo estuve por empezar a predicar, yo les pregunté, ¿para qué venimos al culto? No venimos para nosotros, venimos para Él, porque el culto es para Él. Cuando nosotros cantamos y adoramos, lo hacemos para Él. Él merece toda nuestra adoración. El culto no es para nosotros, hermanos. Yo cuando escucho a alguien que me dice, ay, a mí no me gustó el culto. ¿Alguien te sugirió que el culto era para vos? Hermano, yo por eso mi deseo es, sabemos que Jesús viene, Él está en todos los cultos, hermano, porque 2 o 3 basta suficiente, ¿sí? Nosotros a veces cometemos el error de, como vemos, que somos 15, hoy éramos tan poco. O el otro extremo, ¿no? 5.000 personas, ahí sí que se movía el espíritu. No, hermano, no. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Y lo importante es que Él llegue y se vaya relleno, completo, hastiado de alabanzas, de adoración. A eso venimos, porque Él es el Señor. Mire, cuando Pablo dice, no vivimos para nosotros mismos, y si vivimos o si morimos, para el Señor vivimos, para el Señor morimos, sea lo que fuera que suceda, pertenecemos al Señor. Esto es el Evangelio, hermanos. Pero vivimos, desgraciadamente, en un tiempo, en una corriente ideológica en que la iglesia debe ajustarse a las necesidades. No. Él es el Señor. Él es el Señor. Y la afirmación, Jesucristo es el Señor, hermano, la encontramos más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Meternos en el reino y reconocer al Rey es la mejor cosa que como cristianos podemos hacer. Mire, es interesante descubrir, entre otras cosas, cuando Cristo es presentado como el Kyrios, algo sucede en el corazón de las personas. Cuando Jesús es presentado como alguien más, uno puede escuchar el mensaje y hacer de cuenta que estuvo lindo, linda la música, simpático el predicador, hermoso peinado el predicador, ¿sí? ¿Sí? Pero cuando usted dice Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, ahí ya. ¿Y por qué yo tengo que...? Genera algo dentro. Uno no puede quedar igual cuando se confronta con el señorío de Dios. Me encanta la experiencia de Isaías. Cuando Isaías ve
a Dios, Él dice, ay de mí que muerto soy. ¿Sí? Cuando yo digo, Jesús es el Señor, ok, José es el Señor, no hay ningún problema, es lo mismo. Pero cuando yo me confronto con la dignidad de Cristo, algo tengo que hacer. Decido si soy insensato o si soy inteligente, si obedezco o si no obedezco. Pensando en esto, ¿cuántas veces nosotros pensamos que nosotros podemos vivir para nosotros mismos? Vivir para Jesús significa que lo que hacemos, lo hacemos por Él. Vivir para Jesús significa que lo que tenemos, lo tenemos a su servicio. Yo recuerdo que cuando comencé a profundizar estos conceptos, para los que somos padres, es muy fácil pensar que los hijos pertenecen al Señor, pero otra cosa es entregárselos. Es bien diferente. Es bien diferente pensar que tú tienes una casa, un piso, no tienes nada, todo le pertenece a Él. Qué bien hoy, ¿no? Vine al culto y me enteré que no tengo nada. Sí. Es que esa es la verdad, hermano. ¿Qué te vas a llevar de lo que tenés acá? ¿Qué te vas a llevar? Nada. Entonces, ¿por qué no decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo? Mi vida es tuya, mi familia es tuya, mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, mi salud es tuya, mis pensamientos quiero que sean para ti. Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué? Porque tú eres el Señor. Porque tú me has comprado. Yo era esclavo y no con oro o plata, sino con tu sangre me compraste. Jesús es el Señor. Dice la Escritura, llegará un día en que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble. Y hermanos, nosotros podemos hoy descansar en esa frase y hacer que todo lo que nosotros hagamos y tenemos pertenezca a Él. ¿O no? ¿O no? Él no nos va a obligar. Él nos espera. Por eso, yo quisiera terminar simplemente invitándoles. Cierre sus ojos, por favor, y conmigo haga un pequeño inventario. Para quien no sabe lo que es un inventario, cuando una empresa va a hacer un balance, está obligada por el Estado a hacer todos los años un balance, entonces comienza a anotar todo lo que tiene, todos los bienes muebles, bienes inmuebles, mercadería, dinero, todo lo que tiene. Y eso se llama activo, todo lo que tiene. Yo le pido que usted piense en todo lo que tiene, todo lo que usted tiene. No pienses que no tienes nada, porque tienes, si estás vivo, tienes. Tienes una vida, tienes un cuerpo, tienes ropa. Tú eres el propietario de todas estas cosas. Si además de esto tienes un coche, también puede ser que tengas una bicicleta, puede que en tu casa tengas un frigorífero o no. Todo esto tú dices, este es mi auto, este es mi esposa, estos son mis hijos. Y yo quiero darte una noticia muy buena. Lo mejor que puedes hacer con esto es dárselo a Él, porque Él lo va a cuidar.
y mucho mejor de lo que tú lo puedes cuidar. Y esto significa literalmente que todo lo que tienes y todo lo que eres le pertenece a Él, porque Él es el Señor por derecho propio. Pero nosotros podemos voluntariamente decirle: Jesús, aquí está mi vida, vívela, vive mi vida, Señor. Toma el control, Señor, de mis pensamientos, toma el control de mis emociones, toma el control de todo lo que hago, de todo lo que digo, porque tú eres el Señor. Toma totalmente el control de mi relación de familia, con mi esposa, con mis hijos. Y Señor, que cada cosa que yo diga, cada cosa que yo haga, sea de acuerdo a lo que tú deseas. Porque tú eres el Señor, porque tú eres mi Señor. Y Jesús fue muy claro. Él dijo: quien quiera ser mi discípulo, 3 cosas debe hacer: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo te invito en esta tarde a que tú le digas a Jesús: Jesús, yo quiero negarme. Yo quiero que tú reines en mí. Yo quiero tomar mi propia voluntad y ofrecértela, porque tú eres el Señor. Porque yo no quiero ser el Señor, porque no lo merezco. Y porque esta es tu voluntad para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.